Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a hacer en este video lo más breve posible un pantallazo muy general sobre el diseño de puentes losa. Cuando definimos una estructura para salvar un vano, se presenta un problema resistente, en el caso de los puentes, para tableros rectos, bien apoyados o continuos, con dos bordes libres y dos apoyados, donde la solicitación que es dominante bajo cargas de peso propio y sobrecargas de uso vehiculares es la flexión longitudinal. Esta flexión longitudinal puede ser resistida de dos maneras: distribuyendo en forma uniforme a lo ancho del tablero la rigidez flexional, que se traduce estructuralmente en lo que llamamos puente losa, o concentrando la rigidez longitudinal a lo largo de determinadas líneas paralelas, lo que conlleva al llamado puente viga. En el puente viga, ya sabemos, la losa superior materializa el tablero y cumple dos funciones: contribuye a la rigidez longitudinal de las vigas y reparte el efecto de las cargas concentradas entre las vigas que conforman el tablero. En general, concentrar la rigidez en una serie de líneas es un criterio de economía, porque el brazo de palanca interno que resisten es mayor. ¿Sí? Abajo tenemos un puente viga, la resultante de compresión para momentos positivos está en la losa, la resultante de tracción está en el talón inferior de la viga, que puede ser de hormigón armado o postensado. Por lo tanto, el brazo interno de palanca Z es importante. Consecuentemente, la armadura requerida disminuye. Y arriba tenemos puentes losas, macizas o para mayores distancias a salvar, con huecos que la alivianan. El puente losa puede consistir con diferentes configuraciones: el esquema más sencillo, macizo, o bien con huecos longitudinales apareados, que tienen que guardar ciertas relaciones entre sí para constituir un elemento que se pueda definir como monolítico todavía, o con otro tipo de variación, como el de abajo, que tiene fundamentalmente un propósito estético. Para luces mayores a 20 metros, el espesor de la losa comienza a ser determinante, y ahí empezamos a pensar más frecuentemente en colocar alvéolos circulares o cuadrados o rectangulares que eliminan material y reducen el peso propio. Las losas alivianadas pueden analizarse en general como macizas equivalentes siempre que se verifiquen las siguientes condiciones. En términos generales: espesor mínimo de la losa superior 20 centímetros, espesor mínimo de la losa inferior 16 o más, espesor mínimo de las almas entre alvéolos 30 o más, área de los alvéolos debe ser menor que el 60% del área total de la sección transversal, ¿sí? Y para vacíos mayores ya la reducción de rigidez transversal de la losa es importante y hay que hacer otro tipo de análisis. El rango de luces de puente losa para losas llenas de hormigón armado está simplemente apoyado entre 5 y 12 metros, en hormigón postensado entre 12 y 25 metros, en simplemente apoyados 12 metros en losas llenas no va, sería continuas, ¿sí? Losas alivianadas, hormigón armado entre 2 y 24 metros y hormigón postensado entre 20 y 30 metros. Las relaciones de esbelteces usuales luz-altura están en hormigón armado entre 15 y 20 y hormigón postensado entre 20 y 30. A los efectos del cálculo y análisis podemos modelar por el método del emparrillado equivalente, según veremos en Puente Viga, en las clases de Puente Viga, con software de elementos finitos tipo placa como el SAP 2000, el SAFE, Random Advance o muchos otros. En puentes losa es muy apto para generar estructuras continuas, ¿sí? El puente losa, tales como las que vemos en A, B o C, tomando tanto momentos positivos en vano como negativos en apoyo en forma muy eficiente, no así en el puente viga. Vemos diferentes variantes. El puente en losa maciza presenta como ventajas encofrados sencillos, cimbras apoyadas en el suelo usualmente, colocación simple de armadura y hormigonado, posibilidades de prefabricación con dovelas, y como desventaja presenta justamente el peso propio en función de la luz a alcanzar, que es importante frente a las solicitaciones aplicadas.
El puente losa alivianada presenta como ventaja frente al puente losa maciza una importante reducción del peso propio. Podemos lograr por ende mayores luces, facilitan la continuidad entre vanos, podemos lograr diseños estéticos o mejores diseños desde el punto de vista estético, y como desventajas tenemos que se pierde capacidad para resistir momentos torsores, se dificulta el hormigonado de la losa inferior, a veces hay que hormigonar en primera etapa la losa inferior y luego los nervios y posteriormente la losa superior, ¿sí? Generando juntas que hay que definir correctamente la vinculación entre hormigón de primera y segunda etapa. Esto implica ciertas dificultades y pérdida de... Esta es una solución estéticamente agradable. Variantes del puente losa. Están las celdas también, con formas rectangulares, con muy buena rigidez torsional. Cuando los puentes losas son de inercia variable, el aligeramiento cilíndrico se suele desarrollar de extremo a extremo igual. Con aligeramientos prismáticos, ¿sí?, lo más frecuente es seguir la variación de la altura del alma o del elemento. Al aligerar la losa para reducir el peso propio, afecta ambas rigideces de la losa, la longitudinal y la transversal. Esto se potencia en puentes donde la relación entre luz y ancho son reducidas, ¿sí? En la medida que la luz es mayor frente al ancho, domina el comportamiento longitudinal como viga. Entonces no solo se afecta la rigidez a flexión, sino también la rigidez a torsión, y se genera una deformación por corte que puede ser importante en el reparto transversal de cargas. Está la ecuación para losa isótropa. Para que la deformación por corte en dirección transversal sea importante, el tamaño de los huecos lo debe ser. En general, aceptamos que si el aligeramiento de la sección es menor que el 60% de la total, este efecto no es tan relevante. Comparando una viga en ménsula con igual rigidez flexional, igual sistema de cargas, ¿sí?, y diferente relación área-huecos, podemos ver en los tres ejemplos, ¿sí? El primer caso, la relación área-huecos es de 0, área-huecos, área total 0,57, en el segundo caso es 0,72. La flecha total pasa de 0,079 a 0,37, ¿sí?, en el segundo caso, que es más deformable, por efecto de la deformación por corte. Se pone en evidencia esto en un modelo muy básico, muy simple. Comparando ambas con una ménsula con igual inercia y cargas, pero de sección maciza, en que la deformación por corte es despreciable, tenemos que la deformación es 0,04. Por lo tanto, esta deformación por corte tiene que ser considerada en secciones aligeradas. Y para cerrar el video, para transmitir adecuadamente los esfuerzos de la losa a la pila, se necesitan vigas riostras en la zona de apoyos, o sea, vigas sobre apoyos, secciones macizas, ¿sí?, donde se macizan los aligeramientos. En estos casos, en estas secciones macizas, no se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier y por ende hay que utilizar la analogía de bielas y tensores o lo que sabemos de vigas de gran altura. Bueno, con esto cerramos el video. Les agradezco su compañía. Gracias.